Y de ahí surgió Tres Patines. Y ahora que usted me dice, ¿cómo es que surge este personaje? En una obra que era seria, él era el apuntador y falla el mayordomo, cuyo se pintaba de moreno, y dicen, Leopoldo se sabe la obra. A la hora de salir a la obra, él se pone tan nervioso y él se amarra el saco, como siempre se lo amarró, Sí. y aquello en vez de serio fue comedia. Cómico, claro. De ahí en adelante salió Tres Patines. En el momento de la Tres Patines y la Tremenda Corte llega a su momento cúspide, cuando toda Cuba se detenía para escucharlo por radio en el 57-58. Sí, yo diría que dígame esa época, cuando él estaba en la cima, los comentarios que él hacía a ustedes, a la familia. ¿Cómo recordaba él ese momento? Él hablaba mucho con mi madre, que en paz descanse, la hija mayor, y le decía, mi mamá le decía, ¿por qué tú no haces un papelito que diga que esto es tuyo? Y él decía, no, déjalo para que se acuerden de mí. ¿Y qué significa esto es tuyo? ¿Qué me quiere decir usted con? Vaya, que supieran que el programa era de abuelo. Claro. Nunca se hizo ningún papel para sus hijos, ni para nadie. Claro. Y él decía, déjalo ahí para que se acuerden de mí. Wow. Claro, usted dice, Él los royalties. estaba más interesado en el legado que en ningún royalty ni nada, exacto. Además eran otros tiempos, que todo era con las personas se daban la mano, ¿no? Y ya eso se producía como un contrato y eso era suficiente. Eran otros tiempos y eso es lo que pasó. Él estaba muy interesado en dejar eso para Cuba. Sí, ese trabajo para Cuba. También nos pidió que nunca fuéramos a Cuba mientras que el régimen estuviera, y hasta hoy en día ni mis hijos ni mis nietos, nadie ha ido a Cuba, ni pensamos ir a Cuba mientras que ese régimen esté ahí. Él era simpático, tenía un humor seco, ¿no? Secón, como se dice en inglés, dry sense of humor tenía, era lo que tenía en la casa. Pero no decía malas palabras, no, nunca, jamás. No. Tiene que ser un orgullo inmenso saber que Tres Patines es biológicamente relacionado con usted, su abuelo es su papá, ¿no? Sí, para mí es un honor tenerlo, y entonces siempre que las personas saben que nosotros somos familiares de él, pues nos vienen y nos saludan con mucho cariño, sobre todo personas de otros países que no necesariamente son cubanos y lo conocen, porque es que lo conocen hasta en España, en toda Latinoamérica. Él trabajó en muchísimos lugares de Latinoamérica y hizo muchas giras por Latinoamérica. En Venezuela vivió 6 años, cuando era en los años 40. Él vivió 6 años en Venezuela. Que todavía no existía la Tremenda Corte. No, para nada, no. Dígame el exilio, ¿cómo es que él decide salir? Estamos en años 57, 58, ya la revolución está andando, pero aún así la sociedad civil funcionaba y la Tremenda Corte era el programa por excelencia. Dígame cómo él decide salir. Él tiene un contrato en Guapa TV, en la televisión, en San Juan, Puerto Rico, que era de 6 meses. A los 6 meses papá decide regresar con nosotros a La Habana. ¿Por qué? Porque Fidel Castro no iba a durar mucho tiempo. Y entonces se presentó la oportunidad de que se le diera el Teatro Nacional, que cuando aquello se llamaba el Teatro Nacional, todavía no le habían puesto Federico García Lorca al teatro. Ahora se llama Alicia Alonso. Y entonces él tuvo una temporada súper exitosa por casi 2 años. Esa temporada se cerró abruptamente y entonces fue preso por horas. Fue preso. Por horas. Preso por todo el elenco. Por hablar mucho. Exacto. Por criticar el régimen. Él se mantenía al margen de decir nada en favor o en contra del régimen para precisamente que no lo cerraran. Porque ese teatro estaba reconocido como el Teatro de la Gusanera, ¿no? Era la Gusanera porque ponían 2 películas americanas después del show. Sí, y entonces por una serie de cosas que pasaron estuvo preso y el que lo sacó de la cárcel fue Lázaro Peña. ¿Por qué? Porque papá fue presidente de los artistas de Cuba por 2 términos y Lázaro Peña era el presidente de la CTC, por lo tanto tenían que tener una relación y entonces eran amigos y él lo sacó de la cárcel y de ahí pusieron a papá,
de alguna manera él pudo entrar en los barcos de la indemnización que Fidel Castro mandó a poner para humillar a los americanos, para entonces que como decía él, ¿no?, los mercenarios regresaran a Miami, que eran la gente de la brigada, Así es. las personas de la brigada. Entonces papá salió ahí y vino para Miami solo, después fue a New York, regresó a Miami y después le dieron un contrato, obtuvo un contrato en Santo Domingo, donde estuvo 6 meses en televisión en Santo Domingo. Porque ya él era Tres Patines, la Tremenda Corte claro, era un programa que se oía en Santo Domingo y en otros lugares, sí. Entonces, su tristeza por el exilio, que ustedes la pudieron Creo que palpar. ha sido la única persona que yo oí en el 59, que tenía yo 9 años, que dijo, esto no sirve. Y fue la única persona que oí. Y abuelo, desde entonces él no quería estar. Abuelo vivía bien en Cuba, eso es algo que quiero que usted aclare, porque todavía hoy en día me preguntan que si abuelo murió en la miseria. Eso es absolutamente... Eso es falso. Es falso. No, él muere en el exilio, pero no muere. Pero bien, pero claro, siempre buen carro, siempre Rolex. Pero era Tres Patines. Era Leopoldo Fernández Tres Patines. Tres Patines, claro. Pero independientemente de el dinero no compra la añoranza. Lo que y pasa la es que nostalgia. la última esposa, a la hora que muere abuelo, ella pide por radio una donación para enterrar a abuelo, cuyo no hacía falta. Entonces toda la familia vino a televisión, creo que fue aquí, no estoy segura, yo vivía en México, a desmentirla. Bueno, porque estaban los viejitos dando un pesito para enterrar a Pototo. Qué bueno que lo aclare. Sí. Pero eso no es la parte que nos acordamos tanto de él. Nos acordamos el hecho de que tuvo la entereza de decirle no al castrismo, de salir al exilio y la pregunta es cuánto añoraba Cuba. Muchísimo. ¿Hablaba él de Cuba? Porque es que Cuba fue la que lo hizo. Todos los shows de abuelo cerraba con la bandera cubana, el himno nacional cubano y la Virgen de la Caridad del Cobre. Todos los shows de aquí, de Miami, de Nueva York, donde él fuera. Para finalizar, dígame esto que me trajo acá. Sí, lo que yo quiero es también enfatizar de que papá era un artista completo. Él cantaba, él también bailó Charleston. Y entonces este es uno de los discos que él hizo, porque hicieron muchísimos discos. Es bien cubana la música de él. Y era un artista completo. Completo. Así que les agradezco muchísimo haber venido a compartir con nosotros, con el público, las anécdotas. A mí me enamoró. Sí, bueno, pero usted es la... En el 65 de espalda. De espalda, que no la había visto. No sabía que era yo. Y me empezó a decir cosas yo, y si esas piernas. Y cuando me volteé me dice, yo sabía que eras tú. No puedo decir la palabra primero, pero yo sabía que eras tú. Y era una de sus nietas, que usted me decía que tiene 9 hijos, 14 y 18 nietos. 9 hijos y 18 nietos, y usted es de las más pequeñitas. Sabemos que a él le gustaba la compañía femenina. Mucho. Pero bueno, claro, mucho. Pero bueno, alguien que tiene esos talentos usualmente pasa así. Sí. Pero bueno, le agradecemos a ustedes y le agradecemos a él por haber tenido ese genio y haberle dado a mis padres y a mis abuelos tanta alegría. Pero no nos vamos a despedir, porque más adelante en el programa vamos a mostrarle que ustedes nos trajeron la máquina de escribir, el chaleco o el saquito y sobre todo el sombrerito. Esta transmisión